Que el Señor derrame abundante y ricas bendiciones en cada uno de nosotros y que Él tenga misericordia y piedad también del pueblo en las circunstancias difíciles, adversas que nos ha tocado vivir en estos últimos 2 años. Pero esperamos en el Señor que Él nos siga ayudando, nos siga acompañando y que Él nos dé siempre su santa dirección a través de su Espíritu Santo. Continuamos con el tema de Apocalipsis, partiendo de ese comentario extraordinario que ha hecho, que ha realizado, y que por cierto disponemos de esos 4 tomos del comentario de Apocalipsis del doctor Juan Stam. Estábamos hablando la última vez de cómo interpretar el Apocalipsis. Y entre otras cosas, pues tenemos que darnos cuenta que Cristo le mandó escribir a Juan de Patmos. Esto es importante también. No confundamos a Juan, el evangelista, el apóstol San Juan, con Juan de Patmos, porque este Juan es otro personaje. ¿Y por qué lo decimos? Examinemos el libro y nos vamos a dar cuenta que no tiene ninguna afinidad Apocalipsis con el pensamiento de Juan el apóstol. Así es que ahí hay que tener mucho cuidado, porque muchos comentaristas, muchas personas siguen pensando que este libro fue escrito por el apóstol San Juan. No, sino Juan de Patmos. Recordemos que el nombre Juan era bastante común, como lo es en la actualidad también en aquella época. Entonces, le mandó Cristo a Juan lo que había visto, para que nosotros también lo veamos. El Apocalipsis es un libro para los que tienen ojos para ver. Y así lo dice en muchas de los mensajes que escribe a las distintas iglesias en el Asia Menor, que es lo que corresponde a Turquía en la actualidad. Y a veces se menciona, ¿no?, algunas ciudades de Turquía, como Esmirna, por ejemplo, que en turco es Izmir. Y Esmirna es una de las ciudades que posiblemente, aparte pues de las 2 ciudades principales como Estambul, una de las capitales, y la otra capital que ahora no recuerdo el nombre. Entonces, el libro de Apocalipsis apela constantemente a los 5 sentidos que tenemos los seres humanos. Vean qué interesante que este asunto. Y por eso es que hay que verlo despacio, hay que leerlo, hay que saborearlo, para que vayamos descubriendo toda esta riqueza que hay en esos 22 capítulos que tiene este libro, como hemos dicho, altamente controvertible. Bueno, hablando de los sentidos, ¿no?, que nosotros tenemos de percepción, en primer lugar hablamos del sentido de la vista. Candeleros de oro, tronos, joyas, animales, y aparece también ahí una ramera voluptuosa. Imagínense ustedes todo lo que ahí aparece. En cuanto a los oídos, trompetas, truenos, arpas, flauta, cataratas impetuosas. Vamos con el olfato, perfumes, azufre, el tacto, la mano del Señor sobre la cabeza de Juan. El Cordero toma el libro, Juan toma el librito. Y aquí hay algo que nosotros llamamos el antropomorfismo, cuando decimos la mano del Señor. Recordemos que Dios es espíritu, Dios no tiene mano.
pero cuando hablamos de la mano del Señor, a eso se le llama antropomorfismo, es decir, darle forma humana a quien no lo tiene. Ahora bien, vamos con el gusto. Un libro agridulce, agua de vida, frutos de cada mes. Entonces, vean todo lo que aparece en el libro de Apocalipsis. Y también lo podemos ver pastoralmente. ¿Cómo así? Juan de Patmos era un pastor de corazón que escribía para orientar a las congregaciones y fortalecerla en tiempo de prueba. Por eso es que decimos e insistimos que el libro de Apocalipsis es un mensaje de esperanza para una iglesia en crisis. Y bajo esa perspectiva debemos estudiar, debemos revisar con detenimiento este libro tan atractivo, tan interesante. Entonces, este mensaje pastoral para las iglesias, para las congregaciones, para fortalecerlas en tiempos de prueba y de peligro. Juan se distingue de los demás autores, oígase bien, apocalípticos, porque quiero decirle otro detalle. La apocalíptica es un género literario que aparece también en otros libros, como el libro de Daniel, por ejemplo. Como en el libro de Daniel, y hay pasajes de primera y de segunda de Tesalonicenses, en donde también hay apocalíptica, y otros pasajes en los profetas que son eminentemente apocalípticos. Por eso es que se dice el Apocalipsis de Juan. El Apocalipsis de Juan de Patmos. Entonces, Juan se distingue de los demás autores, como les decía, apocalípticos, porque su decisiva orientación tiene algo eminentemente pastoral. El Jesús que le aparece se caracteriza por ser el gran pastor de las ovejas, como aparece allá en San Juan, ¿verdad? Que tenemos esa expresión tan hermosa, ¿no? Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice aquí que en Hebreos 13:20, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí vemos el gran pastor de la oveja en Hebreos 13:20, y Juan mismo comparte ese tierno y sensible corazón de su maestro por todo lo que expresa en las distintas páginas de este libro precioso. Otro aspecto importante para la interpretación del Apocalipsis: hay que interpretarlo prácticamente. Desde una perspectiva radical e integralmente ética, toda la enseñanza del libro pretendía orientar y pretende orientar la conducta de los fieles en medio de circunstancias muy difíciles y conflictivas. Por eso es que cuando nosotros estamos en dificultades, tenemos alguna crisis, alguna situación difícil, vamos a la Biblia y buscamos ahí aquellos pasajes que nos confortan, que nos consuelan, que nos animan y que nos dan la fortaleza para seguir adelante. Juan insiste en que la bienaventuranza del libro será precisamente
para los que llevan a la práctica consecuente el mensaje profético con todas sus exigencias éticas. Y esto es fundamental. Juan tiene mucho que decir sobre la justicia social y económica y la postura que han de asumir los seguidores del Cordero ante el mundo. Su enfoque es contextual, fíjense, frente a la realidad contemporánea del Imperio Romano. Y cuando decimos esto, es que Juan se ubica en cada una de las ciudades con las características propias de cada ciudad, de las 7 iglesias que aparecen ahí en el Apocalipsis. Y eso es fundamental. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, presentamos el mensaje de Jesucristo, debemos ponerlo sobre el tapete, como se dice popularmente. Debemos aplicarlo a la realidad que nosotros estamos viviendo, pues de esa manera también se expresó y se expresa Juan de Patmos en las distintas iglesias del Apocalipsis. Entonces, este enfoque que es contextual es frente a una realidad contemporánea de aquel entonces, el Imperio Romano. Por eso decimos que es importante, sumamente importante, incluso podríamos decir, ya es como un requisito indispensable revisar la historia de Roma para que nos ubiquemos en el texto de una manera adecuada. Entonces, esta realidad es contemporánea del Imperio Romano que va desde Augusto hasta la muerte de Teodosio. Hablamos de 29 antes de Cristo al 395 después de Cristo. No nos olvidemos de esos detalles e insistimos, es necesario revisar detenidamente, escudriñar, analizar la historia del Imperio Romano para que nosotros nos ubiquemos bien en el Apocalipsis, tomando en cuenta que es precisamente en el año 95 que está de turno Domiciano, que es el Nerón resucitado y que fue uno de los emperadores tan feroces como Nerón. Y fue precisamente en esa época que le tocó a Juan estar en el destierro y recibir todo lo que el Señor le mandó. Por otro lado, hay que estudiar, hay que interpretar el Apocalipsis sinópticamente. A veces decimos y hablamos de los evangelios sinópticos. ¿Qué se quiere decir con esto? De aquellos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que los podemos ver de manera conjunta. Incluso creo que le he dicho en algunas ocasiones que existen algunos nuevos testamentos en 3 columnas. Una columna para Mateo, otra para Marcos y otra para Lucas, para hacerlo de una manera comparada. Y es sumamente interesante y se le saca mucho provecho a esa forma tan particular. Entonces, debemos interpretarlo sinópticamente. Eso significa que este libro es una obra de arte, con una estructura arquitectónica. Vean ustedes esa figura tan especial, digna de una gran catedral o la unidad coherente de una gran obra de teatro. Un escritor francés describe el Apocalipsis como arquitectura en movimiento. Esto lo señala en su comentario, repito, el doctor Juan Stam. Entonces,
en ese aspecto o en esos 7 aspectos que son fundamentales, debemos interpretar el Apocalipsis exegéticamente, históricamente, cristocéntricamente, imaginativamente, pastoralmente, prácticamente y sinópticamente. Eso requiere, desde luego, un estudio detenido, un estudio bastante profundo, sin apresurarse. Hay que hacerlo despacio, hay que meditar y sobre todo hay que pedir la dirección, hay que pedir la unción del Espíritu Santo para entender de una manera sencilla el contenido del Apocalipsis, para que no empecemos a decir cualquier cosa. Gracias te damos una vez más, Padre, porque a través de este libro precioso tú nos ayudas, nos orientas y nos das otro mensaje de esperanza en tiempos recios, en tiempos difíciles, en tiempos de mucha angustia. Padre, ayúdanos a permanecer firmes y fieles en medio de las dificultades y que nada ni nadie nos vaya a separar del amor de Cristo. Oramos con profunda gratitud en el sagrado y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.